Seguimos en punto de partida, estamos junto a Martina Yerbe, dirigente de Social 21, en la sede del Partido Justicialista, charlando de política, de estrategia, de la mirada continentalista que debe tener América Latina, Argentina. Y es un mundo, Martín, recién lo charlamos, donde en algunas cuestiones poco ha cambiado. Digo, la pelea entre imperios, ¿no? Se está dando Oriente-Occidente, bloques disímiles con sus particularidades, y se plantea un escenario mundial distinto, pero en algunos aspectos, pero esta idea de los imperios de avanzar, tanto sea la OTAN como China, que tiene otras características ligadas a otros actores como Rusia. ¿Qué papel juega América Latina, ¿no? Porque se está hablando, por ejemplo, de la ruta de la seda, y lo cierto es que ese es un proyecto que tiene una base y que defiende intereses de China centralmente, ¿no? Y nosotros, ¿qué estamos proponiendo como continente, como Argentina, frente a eso? Porque si no proponemos nada, puede ser un nuevo pacto de Roca-Runciman, ¿no? Totalmente. Bueno, cuando Alemania logró su unificación, ¿no? Salió hacia su Lebensraum, hacia lo que consideraba su espacio vital, que era todo lo cercano en Europa y más allá también, desde su concepción imperial, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, China estuvo durante cientos, miles de años hacia adentro, hasta que, Mao logró la unificación, ¿verdad?, de ese país continente. Y ahora están yendo hacia un Lebensraum y pareciera que fuéramos nosotros el espacio vital chino. Entonces, esto de la ruta de la seda, que liberales y keynesianos lo presentan como una gran oportunidad, es una gran oportunidad para negocios privados de piojos resucitados, que en la escala argentina pueden ser hombres ricos, pero a nivel mundial son insignificantes. Entonces, acá puede haber vínculo en los términos del Estado empresario, que puede tener factores de escala para poder conversar. Ahora, si la Argentina se entrega al diseño político de una China que necesita alimentos, agua, y necesita vender los dólares que viene juntando desde hace décadas, papeles y bonos del Tesoro norteamericano que necesita colocar en la Argentina para poder sostener y transferir el proceso de endeudamiento norteamericano hacia nosotros, esto es pésimo. Y me refiero al reactor Wallón. Claro, por ejemplo, digamos, que es deuda externa, son 8.000 millones de dólares que la nación va a pagar como deuda externa. Porque esto además tiene dos graves consecuencias. La primera, abandonamos en la tecnología conveniente de Canadian Deuterio, Ontario Hydro, reactores CANDU como el de Embalse Río Tercero, que funcionan con uranio natural y agua pesada. Esa es la tecnología conveniente nuclear del país. Reactores de tubos de calandria, lo cual podemos fabricar nosotros hasta más del 90% del reactor. Solo tenemos que adquirir algunas aleaciones metálicas específicas, muy especiales, que por ahora no tenemos, dado que el plano del acero, Altos Hornos, Sapla y Somisa, fue entregado a las multinacionales, a Techin, en la década del 90. Entonces carecemos nosotros de diseño de aleaciones estratégicas, porque si tuviéramos los altos hornos y los hornos refinadores, podríamos fabricar ese tipo de aleaciones, cromoníquel, molibdeno, y los recipientes también. Sí, si el sueño de sabios seguiría en pie, digamos, sí, claro. Entonces, eso por una parte. Nosotros tendríamos que fabricar CANDU y CAREM, reactores CAREM modulares de 32 megawatts, que se pueden ir ampliando módulo tras módulo para aumentar la capacidad instalada en una determinada región, y los reactores de 480 megas de potencia, que es un diseño 100% argentino, con algunas características muy importantes, que significa que no necesita estar cerca de una gran fuente de agua, de un río caudaloso, de un embalse como en Córdoba, ya que
funcionan con un tipo de refrigeración por convección, en lo cual el reactor con su propio refrigerante por convección se mantiene en temperatura. Entonces, abandonar este desarrollo tecnológico por una supuesta ventaja hace que la Argentina se precarice, porque es una obra que vamos a importar de la China y nos reducen a nosotros, que somos maestros en la energía nuclear, no aprendices de brujo como los chinos. Nosotros que damos cátedra en energía nuclear, que recientemente el reactor Candu fue en 2019, fue puesto en valor, dado que se realizó una reparación de media vida, se aumentó su capacidad por 50 años más, y todo el mundo vino a la Argentina, todos los usuarios de Candu y los no usuarios también, a escuchar a los argentinos a ver qué tenían para decir, porque es el reactor más longevo del mundo y encima se aumentó su capacidad. Entonces, estamos hablando de que abandonar esto significa verdaderamente un acto de traición a la patria, a una política nuclear que de Perón hasta el día de la fecha se mantuvo con una línea que incluso hasta la dictadura militar no se corrió con el almirante Castro Madero de esa línea nacionalista e industrialista. Es muy grave lo que está ocurriendo, porque nos convierte, en vez de ser punta en la producción de reactores, en albañiles, porque nos van a dejar meramente la obra de hormigón. Claro. Nos precarizan, nos convierten en vez de en fabricantes de componentes nucleares, en albañiles de una obra de hormigón de muy baja complejidad con respecto a lo que significa fabricar el núcleo del reactor. Y lo segundo, Luis, discúlpame, que es muy grave. Este reactor de China es un reactor de uranio enriquecido. Atrás de los chinos vienen los norteamericanos. Esto no es que, como plantean algunos, de que hay una competencia entre China y los Estados Unidos y una guerra mundial fragmentada. Toda esa sanata de la geopolítica no tiene nada que ver con la realidad, porque los chinos van a licuar en América del Sur los bonos del tesoro, los títulos basura de los norteamericanos que vienen acumulando y nos los van a entregar a nosotros. Y luego de eso, y se van a quedar con lo poco que nos queda de Estado empresario. La represa Condor Cliff, ¿qué turbinas va a llevar? ¿Turbinas argentinas? Nosotros en Mendoza, el Estado argentino levantó el quebranto de Pescarmona, de IMSA. Tenemos ahí la capacidad instalada junto con el astillero Río Santiago para fabricar los bobinados y los cojinetes de gran porte para ese tipo de represas. Pero no, como el financiamiento es chino, la mano de obra altamente calificada, el alto valor agregado de turbinas hidráulicas va a venir de la China en vez de fabricarlo. Y acá ya no hay excusas de que Pescarmona licite o no licite, sino es el Estado argentino el que hoy conduce IMSA en Mendoza. Es la oportunidad para que nos hagamos cargo de la producción de grandes bienes de capital. Y metiéndonos con un reactor Wallón con uranio enriquecido, abandonamos el agua pesada, tal cual quiso Macri, cerrar la planta PIA por reconvertirla para hidrógeno verde en vez de agua pesada, y por otra parte nos meten en un conflicto geopolítico con los norteamericanos adentro inspeccionándonos porque vamos a tener uranio y somos peligrosos en los términos de poder obtener plutonio. Gravísimo lo que está ocurriendo. Es interesante lo que estás planteando y esta contradicción histórica principal de Argentina sigue más latente que nunca, ¿no? Patria o colonia. Uno puede vincularse con otros estados extranjeros, lo cual en sí no está mal. El tema es desde qué lugar lo haces, porque si vamos hacia un esquema donde vamos a seguir repitiendo el pacto de Roca-Runciman, vamos a vender materia prima y vamos a recibir bienes industriales, la mayoría de nuestro pueblo no va a tener trabajo, ¿no? Que es el factor aglutinante de cualquier comunidad. Totalmente, el trabajo como organizador del hombre, como organizador de la familia, como constituyente de la comunidad, porque las relaciones humanas principalmente tienen que ver con las relaciones en el trabajo, porque son aquellas que nos vinculan con los desconocidos, con los otros, no solamente con los que son cercanos de la familia o el barrio. Nos permite conocer el mundo, el trabajo, y no solamente la Argentina, sino el continente, el planeta entero. La transferencia tecnológica, cuando nosotros fabricamos bajo licencia, nos permite a nosotros traducir desde otras latitudes y compartir saberes con el conjunto de la humanidad.
esto es para nosotros la fuerza constitutiva. El buen trabajo bien edifica al hombre, el mal trabajo mal edifica al hombre. Un trabajo mal pago, tortuoso, genera un hombre rencoroso y resentido, con mirada oblicua, que está esperando el desbande para meter una puñalada y robar algo. Pero ese hombre no nació así. Fue un niño cándido y amoroso, como todos los niños del mundo, pero algo le hicieron para que ese hombre termine con esa mirada oblicua. Mientras que el buen trabajo bien edifica al hombre, porque un trabajo donde uno se realiza en el oficio, donde uno tiene una paga justa, donde uno es bien tratado y reconocido en su labor, uno va contento de trabajar y vuelve contento de trabajar. Seguro. Entonces nosotros necesitamos que el pleno empleo coadyuve a que en el tiempo todos podamos reacomodarnos en el oficio. He conocido en la ruta, en toda esta recorrida que estamos haciendo por la patria, he conocido muchísimos camioneros. 7 de cada 10 no son camioneros. Se han refugiado en el camión, pero en realidad son mecánicos, pero no les da para vivir del taller ya. Son torneros, son electromecánicos. Ahora, si no hay un proceso industrial que organice, el argentino termina refugiándose buscando la mejor remuneración, porque necesita correr atrás del mango para poder sostener la familia. Pero un proceso de pleno empleo eleva los salarios automáticamente y genera un reacomodamiento en donde todos podemos ir a alcanzar aquello que siempre soñamos, el trabajo que anduvimos siempre buscando. Esto para nosotros es central. Y por eso en Santa Fe estamos manifestando que es tiempo en que Santa Fe se constituya como armador fluvial y pueda vincular con una flota todo el litoral argentino y llevar, por ejemplo, carne refrigerada hacia Misiones y obtener desde Misiones, mediante el intercambio comercial, yerba mate de los pequeños productores, de los tareferos, generar una línea comercial que lo saque de dos cuestiones, ¿no? De la condición esclavista en la cual se encuentran, con los capangas al grito de Nike en este siglo XXI, y del camión que les come la renta comercial que deberían obtener de manera justa. Y esto hay que sostener esta flota fluvial santafesina con 3 industrias navales: en el norte de Santa Fe, en Reconquista, en Santa Fe ciudad y en Rosario. En los 3 lugares tenemos tierra del Estado, tenemos salida al río. Tendríamos que arrancar con barcazas, chatas autopropulsadas, barcos de fondo plano, barcos pesqueros, remolcadores de empuje. Esto nos permitiría a nosotros fabricar esos artefactos navales de menor a mayor, desde la barcaza hasta la motorización de la misma. Aquí tenemos a Basso, en Rafaela. Basso está avanzando con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para poder desarrollarse en el plano de motores a combustión interna con hidrógeno y motores eléctricos. Entonces se está empezando a diversificar Basso de acuerdo a ciertas tendencias que podemos poner o no en discusión. Para nosotros el tema de la energía verde merece un debate Otro aparte. capítulo. Pero sin embargo no podemos negar, digamos, la alta capacidad técnica de Basso, de BBB, en Rafaela, fabricante de las válvulas de la Fórmula 1 Internacional, de Ferrari, de McLaren, de Mercedes. Y en este sentido tenemos la enorme oportunidad de poder fabricar impulsores para estas embarcaciones, valiéndonos de la excelencia técnica que tiene la mecánica santafesina. Martín, es cierto, tenemos un potencial enorme, particularmente a nivel industrial en la provincia de Santa Fe, lo tenemos que aprovechar en clave de soberanía, en clave de generar trabajo para nuestra gente. Te agradecemos enormemente estos minutos y la seguimos en cualquier momento. A vos, Luis, siempre es un gusto, siempre.